Los tiempos cambian. An intergenerational podcast. Bienvenidos a Los tiempos cambian, hoy en un episodio que puede generar polémica por el tema, pero que nosotros vamos a demostrar que no tiene por qué ser así y que puede ser una fuente de conversación, de entendimiento, de pensamiento crítico y de algo que hace avanzar la sociedad, y es: ¿se habla de política en casa o es un tema que se evita? Espérate, porque ahora que lo dices, me acuerdo que me has censurado en el anterior y luego has propuesto el tema en el siguiente episodio. O sea, no. El episodio anterior reiniciamos el podcast por Pero porque habías dicho una frase. barbaridad. No, Claro. Sí. No. Fue bastada máxima. Mentira. Sí, De hecho, te digo más, esto no se va a eliminar y vamos a... Hombre, por dejar supuesto que no se va a eliminar, pero yo, de hecho, no sabía que habíais reiniciado. En plan, me enteré un minuto después. Ya, sí, eso O sea, entra dentro de lo normal, que te enteres de las cosas un poco más tarde. Vamos a hacer un día un episodio que sea solo escenas cortadas Pero contigo. Pero que de verdad que no dije ninguna barbaridad, ¿eh? Sería como Cinema Paradiso, pero... Dije algo de rojo. Pero todas las escenas en bucle. No es mal que no hayas escuchado esto, da igual. Total, que eso, vamos a hablar de si se habla de política en casa o es un tema que se suele evitar y de cómo ha ido cambiando este tema a lo largo del tiempo. Entonces, si queréis, vamos de más joven a más mayor. A ver, yo te digo que he leído el guión. Sí. Pues, o sea, lo acabo de leer ahora mismo. Muy bien, preparado. El inicio. Y no sé, no me parece que esto sea un tema de conversación que hayamos tenido o no hayamos tenido en la vida. Es decir, Entonces, ¿se habla de política en casa? Sí. Vale, fenomenal. Para empezar, podemos matizar qué entendemos por política. ¿No? Vale, este es otro tema, ¿eh? Claro, porque yo, como hijo de mi padre que soy, bueno, aprovecho para mostrar el primer patrocinador que tenemos, que es LVBH, patrocinador de micrófonos de corbata. Son una mierda. Que hemos dejado de utilizar precisamente por eso, Porque pero son una bueno, mierda. el patrocinador manda, entonces al menos mostrar la marca y que sepan que el placement está ahí. Y así nos pagan, pues acabamos de mejorar el patrocinio y diremos que es algo mejor que la mierda que hemos tenido hasta ahora. Dicho esto, entramos en política. A ver, aquí creo yo que diferenciar dos tópicos en los que la mayoría de la población se equivoca. Una cosa es la política tal y como la entendemos, que es el juego político, eso que hemos tenido en el Congreso de los Diputados, este trampantojo que montan para que tú creas que hacen algo. Y luego está la política real, la política de las claqueta, ideas, que es lo que en la antigua Grecia se utilizaba para Claqueta. gobernar. Era gente con opiniones distintas comentando en un foro público al que todos los ciudadanos podían acceder para llegar a una conclusión profunda sobre cuál es la mejor manera de gobernar. A día de hoy creo que esta política no existe. Creo que lo que tenemos son precisamente pues esta partitocracia que llaman algunos, que defienden unos intereses que son propios del partido, no propios de la población que representan. Y creo que la política como tal se discute más a nivel personal, a nivel de opiniones, que a nivel de ideas. Es decir, tenemos el campo de la filosofía política, donde se discute sobre el liberalismo, sobre el marxismo, sobre el constructivismo. Luego tenemos la política como tal, que es la ejecución de estas ideas políticas. Si un partido es más liberal y aprueba medidas liberales o no lo hace, si un partido es más socialista y aprueba medidas sociales o no lo hace. Y luego está, como he dicho, este circo que tenemos montado, que creo que no es política, creo que es únicamente, pues eso, un teatro que montan entre ellos, de cara al público, de cara a los medios, para luego en la sombra tomar decisiones que van afines a sus intereses particulares. Y aprovecho para conectar con otra entrevista que se hizo hace muy poco en exclusiva, Pedro Bauerbaum, que es el compañero del podcast de Worldcast, entrevistó en exclusiva a Víctor de Lama, y Víctor de Lama comentaba en una de las intervenciones que dice: vosotros no sois conscientes, yo porque he sido el primer empresario que ha hablado abiertamente de estos tratos que hay entre políticos y empresarios, pero es que el día a día de la política, entendiendo la política como este juego de intereses particulares, es esto, es hablar con empresas, meter dentro de círculos de dirección Bueno, pero eso al fin y al cabo es hacer lobby. Y hacer lobby hasta hoy es legal. Es legal. Y además, Entonces, aquí tenemos poca cultura del lobby, pero en Bruselas hay gente que se mata por tener expolíticos o ex asesores dentro de los lobbies porque tienen contacto directo con los partidos europeos. Claro. Entonces, generar influencia es legal, a por donde sí es ético. Esa es otra muy buena cuestión. Nos parece mal caer mal a la gente, bien a la gente y... O sea, es decir, tú puedes llegar porque conoces a tal persona y conoces a tal persona porque, en cierto modo, tú te has currado el caerle bien a esa persona.
Y si caes bien a la gente, también es un don, que creo que tienen que tener los políticos. No Otra cosa necesariamente, es que o sea, llegues y seas un inútil. Y te Pero- coloquen porque eres el hermano de o el primo de. Pero si tú has llegado a una persona con méritos propios, es decir, no conoces a nadie y empiezas a hacer tus contactos de cero, ¿os parece mal? O sea, yo lo que le pido a un político es que gestione bien, Claro. para empezar. Entonces, no tiene que caerme bien, ni siquiera Sí, tengo que... Pero ese político luego tiene que irse a Francia a hablar con otro político, y tiene que irse a Bruselas, y tiene que hablar con no sé quién. O sea, al final tener un don para Eso caer va por bien... encargo. Yo en realidad, Eso y esto digo. sí que entra dentro de una de las conversaciones que he tenido en casa sobre política, es que creo que hay un error porque la gente no se cuestiona la figura del político. Yo creo que es lo que más he discutido, es, vale, si todo el mundo habla de política, pero surge esta conversación, ¿por qué? Porque te das cuenta de que el político no hace su trabajo. Entonces, ¿qué debería ser un político? En mi opinión es lo que ha dicho Bruno, que es un gestor. Por Más supuesto. ingenieros y menos licenciados en ciencias políticas, en derecho o en economía. Tiene que haber gente que tenga una visión más transversal de la practicidad. Es decir, los ingenieros al final se les forma para ser prácticos y para encontrar soluciones. Y además les puedes añadir diferentes disciplinas. Política, en administración, en economía, Pues yo es donde creo que más papel podrían hacer los ingenieros, pero son precisamente los perfiles que más huyen de este Pero tipo de... porque los tres pensamos que en un estado tiene que ser como una empresa. Sí, yo y siempre eso he lo pensado pensamos que los ministros deberían ser como los jugadores de fútbol y ficharlos. Os he fichado al ministro de Economía de Alemania porque y le paga un pastizal muy loco para que venga aquí y siempre te va a salir barato. De todas formas, yo pienso que está muy bien que se formen en política, me parece una formación muy adecuada, pero que trabajen en la empresa privada previamente. Entonces es muy difícil que tú hagas, que legisles cosas que afectan al común de los mortales que no se dedican a la función pública cuando no conoces otra cosa más que la función pública. Entonces esta serie de políticos profesionales que con 15 años apuntan a las nuevas juventudes del Sí. partido y van escalando, por no decir trepando, y no han salido nunca de él, son muy peligrosos. Y encima es curioso el fenómeno que se da que tiende a ser primero el comer mucha mierda. Como que necesitas demostrar al partido que vas a estar dispuesto a lo que sea para poder pertenecer al partido. Yo tengo un familiar que ha estado metido en el PP directamente y parte de su trabajo de mierda para poder demostrar fidelidad al partido era precisamente colocar cartelitos a las 2, 3 de la mañana en época de campaña y hasta que no acabaran entras a tu casa. Entonces te consideraba ya alguien de fiar, ¿no? Te has tirado hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, un martes para colocar carteles y entonces ibas escalando poco a poco. Y te daban primero una circunscripción en la lista de un pueblo pequeño. Y igual llegabas a concejal a medio jornada con tus 600 euros, pero ya estabas dentro del partido. O algún cargo de asesor complementario, de por tu formación se te puede colocar en esta... Y así se iba escalando. A mí me parece súper interesante también, como lo que te has comentado, que la política antes igual tenía un perfil mucho más profesional, ¿no? Era, pues eso, tú tienes un cargo en una empresa grande, eres- Eso es. como ocurrió de hecho, el caso de Mario Conde fue un auténtico bombazo de su época, un tío súper joven, súper meritocrático, que había sido abogado del Estado, luego se cambió a la empresa privada, tuvo un éxito enorme de varios millones de pesetas de esta empresa farmacéutica y ya se metió en el mundo de Banesto como director de banco. Este hombre iba a meterse a política. Lo que pasa es que luego él tiene también unos podcasts brutales muy muy interesantes llamados Mario Conde, el legado, que lleva ya 7 u 8 episodios donde va contando sus relaciones con el poder y la otra visión, la otra contraparte de la política, ¿no? Es, yo creo que un poco la que nos queda más lejos, que es precisamente la que no vemos en los medios, esta política de despachos. Entre otras cosas porque yo creo que eso en España se ha hecho siempre, ¿no? Distinguir en lo que es política local y política nacional. Entonces siempre se ha dicho que en los pueblos, por ejemplo, se vota a la persona, Sí. mientras que a nivel nacional se vota más a partido. Entonces, siempre, y volviendo al tema, esto es una cosa que se discuta en casa, que tenga sentido, que proponemos poner en valor o dialogar sobre las medidas que se toman a nivel local. Es una experiencia que tenemos en casa. En este caso igual, pues la de Dani y la mía evidentemente va a ser la misma a fecha de hoy. Yo sí que puedo decir si en casa se hablaba de política o no. Realmente es una cosa que me recuerda un poco una frase que decía mi padre, que era de Franco, que le decía a sus ministros: usted haga como yo y no se meta en política. Les decía eso a los ministros, como diciendo, estas cosas no vale la pena. No van conmigo, ¿no? No, entonces yo sí que recuerdo en casa, cuando hablábamos de política, no hablar tanto del hecho en sí como de la idea que hay detrás de las políticas, de las legislaciones, etc. Eso es lo que sí que recuerdo. Claro, además porque tú sí que viviste esa transición. Bueno, mi padre sí que la vivió, mi padre es del 70, Franco murió en el 75. Correcto.
él sí que vivió esta transición política, dice que recuerda, pues, con 5 o 6 años, ver en la tele ese momento en el que Españoles Franco ha muerto. Y era, en fin, pues, ¿y ahora qué? Y era este aperturismo Hombre, de repente. como momento televisivo yo no lo viví, pero sí que me lo han contado mis hermanos. Claro, antiguamente se comía viendo el telediario porque tampoco había otra cosa. Entonces, Como ahora también te digo. ahora tenemos más opciones y a pesar de ello vemos el telediario, pero antiguamente es que era eso o la tele apagada, entonces tampoco había nada Ahí más. vienen los nombres de las cadenas. La 1 es la porque la primera, la 2 porque la segunda. Y ya está, y ahí no había nada más, hasta el 89 que aparecieron Canal No, Antena 3 y tal. Entonces me contaban que la primera vez que hubo una tele en color en casa, estaban viendo las noticias y salió una noticia de un atentado de ETA, que por desgracia era una cosa habitual. Entonces vieron la sangre en la televisión en color y dejaron de comer. O sea, se les cerró el estómago porque nunca habían visto la sangre roja en la tele y claro, les impactó tanto que dejaron de comer. Que hoy por hoy estamos, vamos, te pueden sacar cualquier barbaridad en el telediario, Sí. que ya estás completamente inmunizado. Pero mis hermanos y mis padres dejaron de comer la primera vez que vieron sangre de un atentado en la televisión. Entonces ese tipo de cosas, pues quieras que no, impactan y condicionan la vida. Y sí que se comentaba en aquella época, igual todo... Bueno, sí, claro, entiendo que la política ahora es más... Que cambia el perfil político, ¿no? Igual antes la política tenía mucha importancia porque hablábamos de eso, de un momento de transición, de cambios políticos muy grandes, España integrándose dentro del euro, la ETA, que estaba durante los años del plomo muy presente en la vida de todos, las relaciones con ellos. Ahora ya, pues eso, yo creo que nos pilla incluso como un tema de hastío, ¿no? De tengo que hablar de política por castigo, no porque realmente me apetezca. Porque no hay nada que hacer. Y de hecho es que no apetece, da bastante pereza. Fíjate, mi padre, tu abuelo, nació en plena guerra civil. Tu abuelo nació en 1937, o sea, justo a mitad. Y nació en una aldea de Ávila, con lo cual se chupó una posguerra más que interesante. Y a pesar de ello, precisamente, yo creo que su generación no hablaba tanto de esos momentos por no avivar ese fuego de la polémica después de que en la transición hubiéramos logrado enterrar todo este tipo de cosas. Y a vuestra generación, desde luego, a la mía sí, pero a la vuestra más todavía, la democracia es un lujo que se da por sentado, como la electricidad o el agua caliente, ¿no? No, ahora se pone en duda. Yo sí que es verdad que tengo como dos opiniones, porque sí que es verdad que antes discutí un montón, y esto ya lo he dicho 1000 veces, pero yo antes discutí un montón y tenía que intentar convencer a la otra persona de que estaba equivocada. Entonces, he llegado a un punto en el que en general en la vida, no solo con la política, con todo, me he dado cuenta de que es imposible. En plan, yo no puedo hacer que cambies de opinión y no quiero hacer que cambies de opinión. Piensa en lo que te dé la gana, ¿sabes? Entonces, lo que he hecho, a mí me gusta discutir, pero al final estudio Derecho, me lo paso bien argumentando, pensando. Entonces, cuando Podemos decir que te gusta debatir, es que discutir. Yo es que lo llamo discutir porque eso no es un debate. O sea, al final es Por discutir. lo menos lo asume. Sí, pero por supuesto, eso no es un debate, eso es discutir. Entonces, sí que es verdad que estoy aburrido en el tren, pues me pongo, uno pasa un TikTok de, madre mía, lo que ha hecho no sé quién, y digo, venga, voy a empezar. Y entonces empiezas. Entonces, lo que me he dado cuenta es que ahora mismo... Pero podría empezar con eso como con lo contrario, o sea... Sí, en plan, me da igual, lo que sea. Entonces me he dado cuenta de que la política, y hoy justo tengo un ejemplo muy claro, es un partido de fútbol. En plan, es el clásico, es el Real Madrid-Barça, es una previa. Es gente que no le vas a hacer cambiar de opinión, es gente que no le vas a hacer cambiar de opinión del lado contrario, y cada vez se tiran más al extremo porque estamos súper polarizados. Y me he dado cuenta de que eso es algo que no se puede cambiar. No pienso como ninguna de esas dos extremos, ni izquierda ni de derecha, entonces, ¿para qué? Bueno, divide y vencerás, eso ha funcionado toda la vida y... Por eso, si es que nos tratan como tontos porque lo somos, y nos lo merecemos nosotros. Entonces, puestos a que... ¿Qué ventajas tiene hablar de política en casa? Es que depende. En nuestra casa, yo puedo pensar algo, tú puedes pensar diferente, que no va a pasar nada, porque ambos entendemos de que cada uno tiene sus opiniones, entiendes por qué yo pienso una cosa, y yo entiendo por qué tú piensas otra cosa, y se puede hablar. Y no hace falta llegar a un consenso, no hace falta que yo te cambie la opinión. Pero luego, por ejemplo, si yo digo una opinión y tú no estás de acuerdo, y tú intentas hacerme cambiar de opinión, no es que no sirva para algo, es que es malo hablar de política. ¿Sabes? Y también es importante porque hay gente que no diferencia entre la persona y sus ideas. Volvemos a lo mismo de antes, que es este inicio, o sea, que es la política. Al final, bueno, yo creo que cuando tú discutes de política estás discutiendo, o deberías estar discutiendo, las ideas.
a filosofía política. Claro. A mí, pues bueno, también porque es lo que he mamado en casa, me ha tocado siempre ir en las raíces de las cosas. Era, pues, ¿por qué esta palabra es así? ¿O qué significa esta palabra? Es que esto viene del griego y del latín. Y bueno, mi padre es profesor de latín y griego, entonces he bebido mucho de tienes que ir al origen de las cosas, a la raíz de las cosas. Con la política sucede lo mismo. Yo no entendía por qué la gente defendía unas cosas y luego les llamaba hipócritas. Es verdad que cuando vas a las raíces de cada partido, parten algunos de las posiciones políticas previas, de socialdemocracia, de socialliberalismo, de whatever. Entonces, cuando tú te centras en los debates que tiene esta gente, te das cuenta de que esos son ataques ad hominem. Esto es muy bueno también entender cómo funcionaba la política romana y la política griega, donde había falacias. Estas falacias eran ataques contra una idea o contra una persona que no era fiel a la realidad de esa idea o esa persona, sino más bien todo lo contrario. Había un ataque ad hominem, por ejemplo, la falacia ad hominem, que era centrarse en un ataque personal en lugar de la idea, de rebatir la idea. La falacia del hombre de paja, que es construir una idea diferente a la que el otro ha dicho, parafraseándola o cambiándole el significado. Entonces, realmente no hay política real. Yo creo que es muy buena ayuda, o que sirve el hecho de hablar en casa para poder educar en lo que realmente debería ser la política y entender desde un punto de vista más, no sé si reflexivo, o al menos práctico, pragmático, en qué debería convertirse. Creo que de hecho hay mucho desencanto a día de hoy entre los jóvenes. Eso es lo que iba a decir. Porque ya no entendemos la política como lo que debería ser. Y Sí. con tantísimo acceso a la información. Fíjate, hoy venía precisamente en el periódico un artículo ponía enfrente la estadística de cada vez los jóvenes tienen más información sobre la igualdad de género que llaman ahora, etcétera, y precisamente un aumento en los jóvenes de acoso por tema sexual, de controlar las redes sociales, controlar los teléfonos. Entonces dices, ¿cómo puede ser que cada vez estén más informados y cada vez ocurran más cosas en este sentido? Y la reflexión que hacían era que están hasta el melón de que les peguen la chapa con esto. Entonces, que te informen una vez, vale, pero que te bombardean la información sobre... Al final produce el efecto contrario. Y es una paranoia que nadie está dispuesto a atajar. Yo es que desde mi punto de vista a mí me da mucha pena, plan, lo que yo vivo con la gente de mi edad, que es con la que hablo al fin y al cabo. Bueno, hablo con vosotros y hablo con más gente, pero sobre todo hablo con mis amigos y con gente de mi edad. Me da mucha pena porque soy una persona a la que le encanta hablar las cosas, discutir, hablar todo y compartir ideas, me encanta. Y me he dado cuenta de que al final no se puede hacer. Porque, al menos en la gente de mi edad, tienes tanta información como tú has dicho, pero claro, si solo ves información de tu lado para seguir afirmándote en tus ideas, da igual tener mucha información. ¿No tenéis alguna experiencia en una charla con amigos, con vuestra familia, con quien sea, de cómo confrontar dos ideas políticas y que os hayan, no sé si ya convencido, pero por lo menos hayáis entendido el punto de vista de la otra persona? Sí, por supuesto, pero todos los días. O sea, yo siempre, es lo que digo. Pero sin embargo está diciendo que no vale la pena hablar con los demás porque no es... Porque yo lo entienda, vale, pero que la otra persona no lo entienda. O al revés. Sí. No, o sea, a mí lo que me pasa es que yo suelo hablar, por ejemplo, ahí que eran mis amigos, siempre que dicen una cosa, pues a mí me da igual decirles que no. En plan, aunque sean mis amigos, me da igual llevarles al contrario y se la llevo 1000 veces y están hasta los huevos de mí. La cosa es, si yo hablo contigo y yo entiendo por qué tú piensas eso, yo intento hacer siempre el ejercicio de por qué la otra persona piensa así. Y siempre llegas a la conclusión y siempre puedes entender a la otra persona, por mucho que no lo compartas. Entender por qué una persona piensa así no significa que tú debas pensar así. No tiene nada que ver. La gente asocia como, si yo pienso y te doy la razón de entiendo por qué piensas así, yo ya pienso así. No, tío, en plan, son dos cosas diferentes. Entonces... Pero la experiencia de que hablando con alguien tú veas las cosas diferentes, ¿la tienes? O sea, no entender a la otra persona, sino que... Que me haya cambiado mi visión de ver las cosas. Sí. ¿En política? Sí. Sí. De hecho, yo ahora soy bastante liberal y yo creo que empecé a hablar contigo sobre esto. Sí. En plan, yo no tenía mucha idea de lo que era ser liberal o no. Entonces me empezaste a hablar y a partir de que tú me hablaste, tú no es que me convencieras, es que tú me hablaste y entonces yo busqué información. Y dije, hostia, me gusta esto. Porque yo antes tenía izquierda y derecha. Y no me gustaba, o sea, veía que era lo mismo. En plan, un poco más cambiado, un poco menos cambiado, pero veía que era lo mismo. Y entonces dijo, hostia,
Claro, porque tampoco hay muchos partidos liberales o no hay mucha información. Entonces tú me lo empezaste a decir y empecé a buscar y dije, vale. Y entonces ahora veo las cosas diferentes. Bueno, por cierto, que esto lo estamos hablando el día después de que Milei, contra todo pronóstico, Ha ganado. Correcto. ha ganado las elecciones en Argentina con su partido liberal. Que de hecho, es que claro, esto es lo que volvemos a lo de economía que no voy a comentar, da igual. Sí, mejor que no. No voy a comentar. Mejor que no, porque no solamente no queremos que nos censuren el podcast, sino que además apruebes la carrera, sería lo ideal. Luego ya sacamos todos las otras cortadas. Hablando de un poco de educación y política, yo recuerdo cuando defendí en el tribunal de oposición mi tema iba precisamente sobre organización política de España y de Europa. Entonces una de las preguntas que me hizo, además me hizo el presidente del tribunal, me dijo, ¿no tienes miedo a que trates ciertos temas que pueden levantar suspicacias, que pueden ser polémicos, que pueden... Y quiero contestar, pues ojalá. Ojalá pueda haber polémica en clase, ojalá pueda haber diferentes puntos de vista, ojalá aprendamos que podemos expresarnos todo con... Es peligroso, pero es necesario. Es que depende de la educación del niño. Pero es más peligroso todavía no poder hablar de ciertas cosas, no Por poder supuesto. entender que hay gente que no piensa lo mismo que tú, que hay gente que no piensa lo mismo que tú porque su circunstancia no es la misma que la tuya. Pero es que hay que hacer ver eso, no hay que hablar de política. Claro, pero eso también es política. Es política, pero lo que quiero decir es, tú antes de hablar de política tienes que decir justamente esto de todas las opiniones son válidas, tú puedes pensar diferente, tienes que contrastar información por ti mismo. No sé si todas las opiniones son válidas. Lo que sí que te puedo decir es que no es lo mismo hablar de inmigración en Orriols, que es de donde proviene nuestra familia, donde desde siempre la población ha sido inmigrante, primero de Albacete, de Cuenca, de provincias cercanas a Valencia, y ahora de múltiples países, porque aquello es la ONU, no es lo mismo hablar de inmigración ahí que hablar de inmigración en tu cole en Icemasco. No es lo mismo. Lo que voy es que si tú hablas con alguien de inmigración y la respuesta de la otra persona es vaya rojo, no se puede hablar. ¿Sabes lo que voy? Bueno, pero... Antes hay que hacer un ejercicio de educación para que se puedan hablar de estas cosas. Eso es lo que pienso yo. Para eso estamos los profesores, para intentar hacer que... Sí, ojalá los profesores hicieran eso en vez de intentar meterte lo que ellos piensan. Hoy hemos Que es hablado la mayoría. de inmigración, porque Sí, estamos pero- hablando del tema de la Pero población. que es en tu clase. caso, que es muy pocos. Bueno, pero... Ya es una excepción dentro del Exacto. universo que hay. Yo, mira, rescatando la pregunta, yo sí que he tenido un momento en el que me hicieron cambiar de opinión. Yo cambié de opinión, de posicionamiento político y de opinión varias veces, por una sencilla razón de que al principio no le das mucha importancia. Tú lo que tienes en casa lo normalizas, lo conviertes en lo habitual y sobre todo en lo bueno. Porque es tu referente moral, ¿no? Sí. Luego exploras un poco más, o llegas a la universidad y empiezas a tener estas dos asignaturas muy interesantes, sociología del consumo y sociología, que era sociología 1 y sociología aplicada a la publicidad. Una asignatura que paradójicamente iba en contra de la naturaleza de la carrera. Publicidad, que es una carrera eminentemente capitalista, destinada a exaltar o exagerar las bondades de un producto para consumir un consumo más allá del necesario, o para facilitar la opción de consumo. Aquí diferenciamos lo que es el consumismo del capitalismo, no tiene nada que ver. Están conectados por un actor, que es el ser humano, pero el capitalismo es un sistema productivo basado en el ahorro y la inversión de capital. Y el consumismo es el consumo de bienes y servicios que no son necesarios y a veces el sobreconsumo de los mismos. Es caer en una dependencia del consumo sin que éste tenga un criterio de supervivencia o de Es algo artificial. bienestar. Exacto. Es engordar el consumo artificialmente. Eso es. Y de hecho, curiosamente, los reyes del capitalismo están en el continente que más está decayendo en el mundo, que es Europa, es Suiza. Son probablemente la cultura con más ambición inversora y con más herencia inversora del mundo. Mientras que el consumismo está en el país que más ha crecido históricamente y que se ha convertido prácticamente eso en el líder a nivel cultural y social del mundo, que es Estados Unidos, donde yo estuve allí un mes y medio y las raciones son exageradamente grandes, se tira comida, la gente compra por vicio, por castigo, salen a pasear y no pueden ir sin consumir algo, sin comprar, o sea, el concepto de pase europeo, que es pasear por la ciudad, ellos no lo tienen, es una cultura muy, muy peculiar. Entonces, hecho esta diferenciación, para mí, el punto de este cambio de paradigma vino precisamente por eso, porque yo en clase empecé a escuchar cosas que no me cuadraban. Y digo, no sé si esto forma parte de la conversación o me estoy perdiendo algo, ¿no? El poder hablar en una clase de, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, y que me digan, es que no tienes que estar de acuerdo, son los datos.
Y claro, yo ahí decía, vale, son los datos que tú me estás dando, pero tú estás aplicando una percepción, en este caso en sociología, que es creo que el gran pecado de la sociología es creer que la interpretación que ellos dan se da por válida porque coincide con los datos. Luego tuve también la suerte de estudiar estadística dentro de la carrera de investigación social aplicada, se llamaba, pero era estadística en esencia, y te decía que haya correlación no significa que que haya causalidad. Es decir, cuando un dato, por ejemplo... Post hoc ergo propter hoc. En verano se consumen más helados, en verano hay más accidentes de tráfico, por lo tanto la venta de helados produce accidentes de tráfico. Eso es una correlación. La causalidad que es, pues por ejemplo, tabaco y cáncer. ¿Por qué? Porque efectivamente el tabaco activa la producción de células cancerígenas. Ahí sí que hay una causalidad. Pues precisamente por esta realidad fue cuando empecé a meterme seriamente en política y empecé a entrar ya en ideas más profundas. Empecé precisamente por autores que eran sociólogos, como Joseph Rawls, que fue de hecho el primero que empezó a hablar mal de los liberales, como... ¿cuál fue la palabra que utilizaron? Neoliberalismo. Este fue el que bautizó, sacó este término. El neoliberalismo como tal no existe. Hay dos escuelas principales, la escuela de los Chicago Boys, liderada por Milton Friedman, donde también está Thomas Sowell y otros líderes norteamericanos de la economía, y la escuela austríaca de economía, que es la principal, la original, que bebe de estos aprendizajes que sacaron de la escuela de Salamanca, que es española, por cierto. Eso es lo que me dijo Jesús cuando... Correcto, que es algo que mucha gente olvida, que cuando se habla de liberalismo nos damos cuenta de que todas las palabras no vienen de la palabra inglesa de libertad, que es freedom, sino de la palabra española de libertad, liberty. Liberalism, en vez de freedomism, y liberty como concepto de libertad individual. Pero ahora neoliberalismo sí que tiene un significado, ¿no? Porque es que yo le preguntaba a mi profesora de historia, a Lupe, y ella me decía que el liberalismo de antes no es el liberalismo que hay ahora. Por eso ahora se le llama neoliberalismo, el nuevo liberalismo, ¿no? Porque se aplica a una realidad que es diferente. El concepto es el mismo, pero lo aplicas a una realidad. No, porque yo, o sea, cuando yo estudiaba el liberalismo de España, de hace poco, eso no era liberalismo. Es lo que te iba a decir. Es un tema importante. Esta es historia del liberalismo, pero bueno, me parece igualmente interesante y estoy seguro de que los intelectuales de nuestros lectores lo van a apreciar. Cuando surge el liberalismo en España, los liberales no eran liberales de verdad. Eran liberales porque estaban asociados a Isabel II, Exacto. que se consideraba una reina liberal. ¿Por qué? Porque no es que fuera liberal, no compartía los ideales liberales, era una monárquica. De la época. También. Era liberal porque su contrario, su otro pretendiente al trono, que era el archiduque Carlos, Carlos María Isidro, resulta que era hipertradicionalista. Entonces, ante la tradición que tienes, pues la libertad. Esa fue la concepción y la asociación que se hizo, pero no eran liberales reales. Es el concepto que tenemos ahora de libertad. Por liberales sí de la época, ¿no? estamos hablando, Isabel II es... Siglo XIX. Un poquito previo incluso, tienes figuras como Herbert Spencer, como John Eliot, que eran básicamente grandes intelectuales ingleses que empezaron a desarrollar las ideas de libertad. Hay un libro precioso llamado Sobre la libertad, donde se estructura en un ensayo filosófico qué significa la libertad. Cuando introducimos estas ideas en España, España estaba completamente aislada en su realidad sociopolítica, que es, de nuevo, los liberales eran monárquicos isabelinos, que no tiene nada que ver con el liberalismo inglés, y luego tienes los tradicionalistas de... Lógicamente eran más liberales la escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria, por ejemplo, Correcto. que todos los liberales del siglo XIX. El caso es que la paradoja que se da, yo en mi clase tienen prohibido decir dos cosas, porque sí y porque no. Está prohibido en mi clase, no se puede decir. Me da igual lo que pienses, pero piénsalo tú. Entonces el riesgo que tiene una persona que no piensa por sí misma es que otro va a pensar por él. Pero esto, paradójicamente, al 90% de los chavales ahora mismo les da exactamente igual. Correcto. Entonces, antes del paso previo a todo esto, y de ahí lo que yo le contestaba al presidente del tribunal es: ojalá esto sirva para remover conciencias, ojalá esto sirva para plantearnos las cosas, ojalá esto sirva para ver qué hay detrás de cada argumento, ojalá esto sirva para establecer un diálogo en el sentido griego de la palabra, ojalá esto sirva para pensar por mí mismo. Exacto. Para no coger un bloque entero de voy a votar al PP, voy a votar al PSOE, voy a votar a Sumar, voy a votar a Vox, y compro todo el discurso en sí y all in, voy con todas las fichas a lo que haya decidido. Plantéate qué hay detrás de cada cosa, porque igual esto por cierto es un ejercicio que lo hacemos en clase, les pongo los programas electorales sin contexto, entonces les copio una medida random y tienen que adivinar de qué... Hay muchos vídeos en TikTok que se hace preguntándole a la gente. Sí, que flipan. sí. En plan, vas por la calle y dices,
¿de qué partido político son estas propuestas? Pues eso lo... Y se lo preguntas a gente prototípica que tú sabes a quién vota, entonces Pero le pones a ellos las de azul, Vox. pues- Y entonces, no, imposible. Y son todo esto. Pues eso lo hacemos en clase y es... Soy muchos o sea, no da ni amigos. una. A mí, yo sí que quiero decir por qué cuando hablé con Jesús me encantó el hecho del liberalismo, porque me dio una salida para... Es lo que decías, de pensar por ti mismo. Es decir, a mí lo que me gustaría es que en clase y en general, de hecho no lo iba a decir, pero bueno, ya que Jesús ha sacado el tema de la carrera, ya lo puedo decir, no pasa nada. Ya verás el suspenso. No, o sea, no está mal, lo único que a mí me da pena es que depende del profesor, la gente piensa una cosa u otra. Es decir, obviamente, un profesor sabe más que tú de la materia que esté dando. Debería, sí. En general. Entonces, tú ya das por válido todo lo que te dice. No. La gente. En general. Yo, cada vez que leemos el libro de texto en clase, suelo parar y digo, ¿estás de acuerdo con lo que has leído? Y se me quedan mirando con cara de pez. Claro. Y Yo es te que digo esto no lo es que la pasa. Biblia, no es palabra de Dios. Claro, es Puedes muy curioso. y debes dudar Exacto. de esto. Yo te digo lo que pasa, entonces. Y me da igual que digan que sí o que no. Porque la siguiente pregunta es, ¿por qué? Porque ya. Y ahí no vale el por qué sí o por qué no. No, Pero, no me pero que la desarrolla gente dé menos. por válido un discurso que te da un profesor, si te toca un profesor liberal, probablemente pienses de manera liberal. Si no te has parado a pensar tú previamente lo que piensas o lo que dejas de pensar. Entonces, ¿qué pasa? En mi clase, en economía, por ejemplo, mi profesora mete en el mismo saco a Milei y a Trump. Por ejemplo, mete en el mismo saco anarquismo y libertarismo. Lo mete en el mismo saco. Sí. Lo puedo entender si No hay se una puede correlación, de nuevo, o sea, volvemos a lo mismo. Aquí yo creo que es parte del diálogo también es entender bien. Primero porque son gente que ha leído mucho, ¿vale? Son académicos. Sí, mi Los- profesora sabe mucho, ¿Por pero qué? sabe mucho se reafirma constantemente en lo que piensa. Y entonces, ¿qué hace? Te lo dice... Pero ahí partimos de un error y es decir lo que tú piensas. Exactamente, sí, pero no, porque luego tiene truco. Te dice todo el rato lo que piensa. ¿Por qué es importante pagar impuestos? ¿Por qué Trump es malo? ¿Por qué Milei es lo peor del mundo? ¿Por qué el liberalismo es horrible? Y te dice todo el rato lo que ella piensa, lo que piensa. Y mientras estaba metiendo frases como, es que tenéis que pensar, es que no pensáis, pero indirectamente te está metiendo lo que ella piensa. Y al final de la clase acaba diciendo, pero que cada uno piense lo que quiera. Pues es que cada uno tiene que pensar lo Ha que dado quiere. un discurso de 1 hora y media. Claro, pero yo entiendo, y ahí yo esto por ejemplo lo comento mucho en el máster de educación secundaria, yo no puedo decirle a los chavales lo que pienso, porque lo que piensa su profe de historia pesa mucho. Exacto, eso es lo que digo. Entonces, Es la Exactamente, autoridad. exactamente. Claro, y tú lo das por válido. yo lo que tengo que decirle es Es una mira, pena. el liberalismo tiene estas características, y Exactamente. tiene estas ventajas y tiene estos inconvenientes, y el socialismo tiene estas características con estas ventajas y estos inconvenientes, y a partir de ahí te montas tú tu película, pero yo no te puedo dar mi opinión Exactamente. porque pesa demasiado. En un chaval de 13, 14 años, 15, no se lo puedo Y decir. yo, porque estoy en la carrera, pero lo que no puedes hacer es poner un titular, explicar el titular, y cuando tú explicas el titular desde tu punto de vista y desde tus ideas, acabar diciendo, es que no pensáis, es que ya has pensado tú por mí. Ya me has explicado tú el titular en función de Pero lo que ese tú es el piensas. riesgo precisamente. Entonces, Eso yo, es lo por que me da ejemplo, pena. En clase siempre leemos el periódico todos los días. La historia tiene que servirte para entender el presente. Entonces, si ellos van a dar una visión X, yo voy a dar la contraria. Necesito que vean que cada noticia tiene diferentes puntos de vista. Si dan la contraria, pues yo les daré la X. Necesito que tengan esa visión desde múltiples ángulos y desde múltiples puntos de vista. Por eso rescato lo de porque soy liberal, porque me permite pensar por mí mismo y analizar las cosas por mí mismo. La gente lo que quiere es tener a un gobierno que te dice lo que tienes que pensar, porque es muy fácil que la gente te diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Te ahorras pensar. Entonces, es curioso porque justo ahora es gracioso cuando con determinados cambios políticos surge de repente repuntes en lo que yo llamo el universo cultural político, que es novela, es película, es conversaciones que se impregnan en el día a día, en lo cotidiano, y que no tienen nada que ver. Yo creo que ahora somos mucho más susceptibles porque tenemos mucha cultura generada, sobre todo ficción, que es lo que la gente traga mejor, que antes. Yo creo que ahora se habla de política desde la comparación. Cuando ganó Trump, se dispararon las ventas del libro 1984 de George Orwell. Y es curioso porque dices, ¿por qué? Pues porque la gente quería entender. ¿Cómo se había llegado hasta ahí? Eso es. ¿Qué es lo que ocurre? Que paradójicamente muchos a raíz de la lectura de 1984 se dieron cuenta de que Orwell en realidad tenía un punto de vista muy distinto. Si leen a Orwell alguna vez y tienen la oportunidad de poder profundizar en su historia, él era un acérrimo antifascista
que acabó también rechazando con el tiempo el comunismo. Y de hecho tienes, por una parte, 1984, que es el paradigma de la revolución fascista en Alemania. Hay una película muy buena también, se llama La vida de nosotros, que recomiendo, que es brutal, alemana, donde habla precisamente de todo lo que ocurría en la Alemania soviética. Con la Stasi. Eso es. Y luego tienes Rebelión en la Granja, que habla también Buenísima. precisamente de la... Chicken Run. Esa es. Buenísima. Que habla también de esta revolución soviética desde el otro punto de vista, con una frase que pasará a la historia, que es que cuando los cerdos se revolucionen en la granja, necesariamente dentro de esa revolución de iguales tiene que haber alguien que sobresalga por encima del resto. Y decía, todos los cerdos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Que es el paradigma de este Stalin todopoderoso frente a sus camaradas soviets que eran primus inter pares, pero no eran tan primus inter pares. Claro. Yo lo que quiero plantear también es una pregunta que le escuché a Juan Ramón Rayo, que decía que si tú tienes unas ideas y eres un político, tienes que seguir esos ideales por mucho que sepas que hay otra opción mejor, pero no lo puedes coger porque contradice a lo que tú piensas. Es decir, si tú eres liberal y tú has llegado al poder siendo liberal, si hay una respuesta a un suceso que no es liberal, pero responde mejor a ese suceso, tú aún así no debes hacerlo. Tienes que seguir con tus ideales liberales. Y así la gente sabe lo que vota, pase lo que pase. Es decir, no puedes... cambio de opinión, es decir... De hecho, ¿qué os parece? Ocurrió lo contrario en 1996, las elecciones que ganó José María Aznar, después de bastantes años de socialismo. Correcto. Izquierda Unida se pegó un tortazo monumental, o sea, les barrieron. Entonces hubo una especie de cónclave donde tenían que decidir si seguían con sus principios o abrazaban otros que les dieran más rédito electoral. Y entonces decía, pero ¿es país de coña? O sea, el objetivo cuál es, coger vuestras ideas, plantearlas y si los españoles consideran oportuno que Claro, vayan claro. adelante, o aquí, Exacto. ¿de qué se trata esto? Claro. ¿De a ver si pillamos escaños? Es que es Sí, eso. Pues eso que se ha convertido en juego de escaños. Claro, es que... Entonces penséis que aún así deben seguir con sus ideales. Yo, Por mucho que haya una respuesta mejor a un suceso. En un partido político, sí. Emery, el entrenador de fútbol, decía, yo tengo mis ideales, pero no pienso morir con ellos. Es lo que dijo Ramón Rayo, es que tú debes Pero seguirlos. En un partido político entiendo que sí, pero por ejemplo Emery, que es entrenador de fútbol, dice, yo tengo mis ideales futbolísticos, pero si voy a jugar contra No, no, el Madrid o contra yo- el Barcelona y me van a bailar... No, yo te hablo en política. En política entiendo que sí, porque al final hay que recordar que tú como político no estás para servirte a ti, sino para servir al resto de Por eso, pero ciudadanos. entonces si hay una opción que va en contra de tus ideales, pero sirve mejor a los ciudadanos, deberías seguirla. No son los ciudadanos los que deben decidirlo. Si hay otra opción Pero que... no pueden. Te han votado indirectamente, es decir, te han Suiza votado y luego se tú ya hacen dices. referéndums prácticamente cada 2 meses. Sí, Eso sí, también tienen lo vi. cantonismo. Eso justo lo di en Constitucional Correcto. el otro día. Y a mí me parece un modelo pues, muy sensato en la medida en la que si tú en un cantón no te gusta cómo están aplicando las leyes, te cambias al otro y ya está. Que también es verdad que tiene una realidad geográfica muy agradable para eso, Claro. son muy pocos, Es que es más relativamente fácil de distribuir ahí. Exacto. Sí. De todas formas, vamos a coger unos cuantos datos, como hacemos siempre, para acabar de aterrizar este tema. En los 80 y en los 90, como hemos dicho antes, ver el telediario de las 9 todos juntos en familia era un ritual colectivo. Toda la familia se enteraba de la actualidad a la vez y por el mismo cauce. Luego ya lo que pensara cada uno podía ser diferente, pero la realidad es que uno se informaba, todos los inputs le venían por el mismo sitio, mientras que ahora hay una barbaridad de bombardeo de información a través de redes sociales. ¿Cómo pensáis que eso puede influir en lo que piensa cada uno? Claro, es que yo se lo dije el otro día a un amigo que me decía, es que La Sexta, hijos de puta, vaya rojos, no sé qué, tal. Que es del mismo grupo. Y yo le de dije, redes. ¿tú sabes que Antena 3 y La Sexta son de A3 es de lo mismo? Sí, sí, Entonces, sí. te tienen contento a ti, tienen contentos a nosotros, polarizan y entonces siempre tienen a todo el mundo contento, polarizándolos cada vez más. Ya, no O hablamos sea, en el momento de en que empiezas a pensar... los grupos multinacionales, como Mediaset, que está en Italia y está en España, y también tienen un... Sí. Si lo paras a pensar, es que, Y que también es tienen lo que 4. quieren y nos tratan Exacto. como tontos y te dicen lo que quieres oír, te dicen frases cortas, sencillas, fáciles de recordar, contundentes. Por ejemplo, hay abuelas que se quedan sin casa por la ocupación, súper fácil de recordar, hijos de puta, todos, ¿sabes? Yo sí que pienso que es bueno que haya tantísima multiplicidad de medios, porque creo que también te ayuda a construir un criterio un poquito más, igual no completo, pero sí más complejo. Y Es que la depende de ti. complejidad te toca decidir. Exactamente. Y yo pienso que es mejor. Prefiero estar mal informado por muchos medios que bien informado, pero no tener la capacidad de poder informarme por otro lado.
Porque al final, bueno, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que es una pregunta muy válida que yo creo que habría que recuperar en algún momento, que si todas las opiniones son válidas. Yo pienso que no. Pienso que si alguien te dice que le gusta comer mierda humana, que me parece de puta madre, es tu opinión y es una opinión de mierda, valga la redundancia. Y pienso que hay opiniones que responden o se acercan mucho más a la verdad. De esto Aristóteles hablaba bastante. Y Julián Marías y Ortega y Gasset también tienen muy buenos ensayos al respecto. Entonces lo que pienso es que al final varias partes de verdad, aunque no esté completa, te ayudan a comprender una verdad mucho más amplia que tener únicamente un canal de la verdad que, siendo el único, ya te hace dudar porque solo está ese. Ahora que citas a Ortega y Gasset, él tenía su teoría del bosque que decía que si tú estás ahí y tú estás ahí y aquí está el bosque en medio, la visión que vais a tener cada uno va a ser diferente porque estáis en extremos opuestos y el bosque sigue siendo el mismo. Exacto. Independientemente de cómo lo veas tú. Entonces lo que decía es, cuanto más gente nos diga cómo es el bosque, tendremos una mejor percepción de cómo es en realidad, porque tendremos diferentes puntos de vista. Yo es que me volví loco con cosas de la verdad existe, porque yo pensaba que no, en plan, no hay algo que esté bien o algo que esté mal, entonces me volví muy loco. Entonces rápidamente llegué a una conclusión para yo tranquilizarme en la cabeza, es decir, sí que hay cosas que están bien y cosas que están mal y depende del contexto en el que estás, la sociedad en la que vives, las creencias que hay y todo eso. Por ejemplo, matar está mal. ¿Por qué? ¿Quién dice que matar está bien o que está mal? Porque tiene que haber, o sea, sabemos todos que está mal, pero no sabemos por qué. Entonces, si te lo paras a pensar y paras a analizártelo todo el rato, no puedes llegar a una conclusión. Entonces, yo la conclusión que llegué es, está mal porque la sociedad acepta que está mal, porque vivimos en un contexto determinado, con unas normas determinadas, por ejemplo, en Roma antes no estaba mal matar, pero ahora sí. En Estados Unidos es legal que te aplique la pena de muerte y no por ello está bien, está mal porque es una cosa que te han regalado sin la cual todo lo demás no existe y tú no se lo puedes arrebatar a otro ser humano. Entonces vives en un contexto determinado y en una época determinada y todo eso te determina lo que está bien y lo que está mal. Esa pregunta sí la guardaría para un podcast que fuera solo sobre ética o sobre entender. Yo me he vuelto loco el con código este moral tema. que tenemos. Yo me he vuelto loco. Sí, pero bueno, eso ya para otro episodio. Seguimos con datos por 100. Un estudio del CIS de 2024 dice que solo el 25% de los jóvenes españoles habla frecuentemente de política en casa, frente al 60% de los mayores de 50 años. Lo cual arroja un dato definitivo, y es que esos mayores de 50 años deben hablar entre ellos, porque si solamente el 25% de los jóvenes habla, entonces la realidad es que les interesa menos. O sea, solo un 25% de los... Según el CIS de Tezanos, en 2024, solo el 25% de los jóvenes españoles habla frecuentemente de política en casa. Bueno, entiendo que será que ya 18-35. A ver, yo muy poco, ¿eh? Yo de miedo, o sea, a mí yo no estoy de... O sea, todo mi grupo, todo lo habla. No, pero además es una encuesta. También, o sea, depende de lo que... O sea, tú hablas de lo difícil que es acceder a la vivienda, hablas del paro que hay, hablas de todo eso, en realidad es política, aunque no hables... Yo creo que en realidad lo que hablan este partido es políticos, puede ser. En cambio, un 70% de los jóvenes dice hablar de política con amigos o en redes. Ahí entra más el porcentaje que has dicho. Bueno, sí, puede ser. ¿Vale? Y sobre la polarización que hablaba Dani, un estudio de Pew Research, la polarización política en España ha aumentado un 40% en los últimos 15 años, cosa que me parece bastante corto. Me parece muy poco. ¿Vale? Y aquí, como siempre, y en un montón de cosas, seguimos la estela de los Estados Unidos, donde se fracturó el país por la mitad mucho antes que aquí. Más del 60% de los españoles admite haber discutido por política con un familiar o amigo en el último año. También es verdad que tenemos ese punto masoca que nos parece hasta divertido discutir, o sea, una cena de Navidad sin o siempre llega el tío cuñado de ultraderecha que viene a armarla. Pues yo creo que los judíos... Claro, el meme este de Xavi Alonso de, viene mi novia a cenar a casa, mi abuelo automáticamente Franco. Eso es muy bueno. Pues esto también es muy español, ¿no? Aún así, el 80% afirma que prefiere no sacar el tema para evitar tensión. Que volvemos a lo mismo, si no se puede discutir ideas, no saques el tema. Hemos venido a jugar, ¿no? Exacto. Yo creo que son junto con la religión y... Para eso estaba el fútbol y los toros, para hablar de cosas. No, y el fútbol. Te iba a decir, yo creo que son la tríada maldita. Si sacas uno de esos tres temas, una cena de empresa, estás jodido. O sea, sí. aléjate de recursos humanos, no te digo más. El 35% de los jóvenes reconoce haber silenciado grupos familiares por temas políticos. Y el de padres que... Grupos familiares, no. Yo, porque aún no soy padre, pero el grupo de padres del cole, se lo quiero ni pisarlo, chaval. Y si algún día lo piso, se le va a soltar la boca. No hay grupo de padres. ¿Que no? Todavía está ni uno, pero vamos, no, pero tu madre sí.
Yo nunca. Jamás. No sé. Pero que no trato madre, ¿eh? Sí, mamá está en todos. Lo cual es bastante práctico, porque si es por mí, vamos. Bueno, ya, si se tiene que entrenar por lo que yo me tenía que entrenar en el cole, vamos, O sea, estamos listos. hubiera sido como el de la función de Navidad. Me han dicho que tenía que ir de la bandera y te aparece ahí vestido de España. Pues así, todo el rato. La política es uno de los temas más consumidos en TikTok, pero solo el 10% del contenido tiene información verificada. ¿Qué entendemos por Ya, información es que verificada? volvemos a lo mismo. Si es que no se puede verificar todo, nadie te puede decir que está bien o que está mal, si es que te tienen que educar para que tú pienses por ti mismo. De hecho, todos los algoritmos ahora de verificación, estilo Grok, también fallan. Son Tú una entendí mierda todo. todos, tienes Sí, que sí, empezar sí. a pensar por ti mismo, joder. Curiosamente, eso que has dicho antes de se busca la frase corta y potente, ese concepto es de un episodio de 2004, Del ala oeste de la Casa del ala Blanca. oeste de la Casa Blanca, que por cierto se llamaba El Debate y fue el primer episodio Buenísimo, que es emitido en directo, Eso es a pesar de ser buenísimo. una serie, se emitió en directo, no estaba grabado. Es que Y era un están los debate de episodios que hay. televisión. Entonces, por cierto, paradójicamente, esa serie era la que más premios tenía de la historia de la televisión y era una serie sobre política. Muy bien jugado eso, ¿eh? Buenísimo, Hacer en directo, como Eso si fue fuera una un debate barbaridad. electoral, pero era un programa de televisión. Y el episodio en sí de una serie emitido en directo, no estaba grabado. O sea, Guión. se pasaban el juego ahí a lo bestia. Yo sí que aprovecharía para recomendar esta serie porque creo que es de las que... O sea, me la recomendasteis vosotros, de hecho, y tú me dijiste que no era la primera vez ni la segunda que la veías. ¿Cuál? La de El ala oeste. Pues llevo desde el 99 viéndola, una vez cada... Yo la he O sea, visto, son 7 temporadas y la veo entera cada curso. yo la he visto 3 veces o 4 ya. Sí, es una serie realmente buena y que además te permite hablar de política porque va a lo que hay detrás de las leyes. Es bastante buena esto. El fenómeno de los streamers políticos, como The Wild Project lo ponen como un streamer es de político. No. pandemia digital, etcétera, muestra que la juventud se informa más por creadores que por medios tradicionales. Sí. Bueno, Estoy en de acuerdo. política y... Coges a alguien que prácticamente piensa como cualquier tú cosa, ¿no? y repites lo que dice y ya está. Si es que es como funciona. También es verdad que justo ellos han democratizado mucho el acceso a la política. Porque antes era, pues igual un discurso muy rimbombante, o me toca estar en una sesión de 4 horas del Congreso en el que se ponen a debatir gilipolleces, o un tío está 10 minutos hablando. Y llega Wild Project, te coge un político y le empieza a sacar un poco preguntas punzantes, ¿no? De, oye, esta opinión que soltaste por este tema... Porque además, paradójicamente, ahí hablan de política, mientras que en el Congreso se están insultando y no hablan de Correcto. política. De hecho, una de las cosas más sorprendentes del Congreso, si ponéis alguna vez el canal Congreso y sois uno de los 3 televidentes que tenga ese día, te das cuenta de que les preguntan cosas y no responden nunca a lo que les preguntan. O sea, esto en un examen sería un 0, pero ahí es una cosa habitual. Vale, pero por ejemplo, Vito Quiles, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis lo que ha pasado hoy en Valencia, literalmente hoy? Hoy lo que ha pasado en Barcelona. Ujú. Vale. Y en Sevilla el otro día. Claro, Estaba pero, también con- por ejemplo, a mí me decían, va a venir Vito Quiles a Valencia. Y digo, bien, va a dar una charla a una universidad. No, ahora lo que hace es, ha visto lo que ha pasado en Barcelona, entonces lo que ha hecho es, en vez de ir a cualquier otra universidad, ha ido a la de filología, que es la gente que piensa contrario a ellos. Iba a ir a las 12 y los de filología han convocado una manifestación a las 11 en la puerta de la universidad con banderas de Palestina y con cosas que no tienen sentido, bloqueando la entrada. No tiene sentido Vito Quiles, que es... Es a lo que voy. y Se han es- puesto un extremo en una parte de la universidad, el otro extremo en la otra parte de la universidad, y se han puesto a gritarse, como si fuera la previa de un clásico. Y aquí es donde vamos, que está polarizado a muerte y la gente no piensa más allá. Justo donde la Facultad de Filología, que está en la Avenida Blas Quevedo, aquí en Valencia, justo enfrente hay una columna que recuerda el asesinato de, efectivamente, que era profesor de Derecho en la Universidad de Valencia. Lo mataron ahí, además yo estaba como a... ¿Cuánto puede haber del colegio ahí? 500 metros. O sea, recuerdo perfectamente ese día, recuerdo que llovía, recuerdo que mi compañera Paula, que vivía en la calle Amadeo Saboya, los cristales de su casa volaron por los aires porque el coche en el que habían huido lo dejaron ahí y explotó. Y lo mataron a la vez que mataron a varios profesores de Derecho. Uno de ellos fue Tomás y Valiente, que les decía en unas manifestaciones: gritad más, porque mientras gritáis, no matáis. Entonces, expresaos, hablar, dialogar, porque mientras hagáis eso, no habrá muertes. Que es un poco, gracias a Dios no hay muertes, pero yo creo que la universidad debería ser centro de diálogo, donde pueda expresarse toda la gente que ha ido en contra de Vito Quiles, que pueda ir Vito Quiles, que pueda ir quien sea, a exponer sus ideas, a debatirlas. También mirad lo que ha pasado con esta persona que iba a las universidades a expresar sus ideas y debatirlas. Charlie Kirk. Mirad cómo acabó. Sí, pero lo que voy es que no me puedes vender la de, no, es que los de la izquierda no nos dejan
no les gusta la libertad de expresión cuando es contrario a lo que dicen. Pero si es que la otra parte es igual. Es lo mismo en las dos partes. Digo, el concepto de manifestante, de gente que se le con pancartas o se dedica a hacer este tipo de actos públicos, por un lado y por el otro, tienden a ser, pues eso, gente que vive de ello o que cree que hace una causa sobre ello cuando realmente no hay una causa detrás, más que la de jalear y la de sentirse alguien. Fundamentalmente viven de ello. Sí. Son el equipo de fútbol. Esto fue muy curioso. Jordan Peterson, que también es una figura bastante polémica en Estados Unidos, fue uno de los primeros que empezó a negarse a que le obligaran a esta imposición de utilizar pronombres de género en su clase. Dice, si a mí un estudiante me lo pide amablemente, yo me referiría a él, por respeto a él, de esta manera. Ahora lo que no voy a hacer es aceptar una imposición por parte de una organización que afecta a mi libertad de expresión, porque es un atentado contra mis derechos fundamentales. Y se montó un pifostio que te cagas y al final dijo, mira, le preguntaron, dice, doctor Peterson, ¿usted cómo consiguió librarse de todos los problemas que tenía con los manifestantes, que le prohibían entrar a las charlas porque la acusaban de nazi? Decía, sencillamente me dediqué a madrugar un poquito más, a hacer que los que quisieran asistir llegaran a las 8 en lugar de a las 11 y dejar de tener problemas, porque ninguno iba a levantarse pronto para poder manifestarse contra mí. Esa fue la solución del problema, o sea que me parece muy inteligente por su parte. Lo de Manuel Presenta es un tema muy interesante. Yo creo que debería tocar en algún momento el tema de cómo se vivió el terrorismo en España y en otras partes de Europa, que también lo ha habido bastante, con el tema de la IRA en Irlanda y grupos que a día de hoy siguen haciendo terrorismo en otras partes de Europa del Este, pero principalmente cómo afectó. Pero yo creo que muy poca gente conoce la historia de su país. Creo que lo de Manuel Presenta, que además acabó fundando uno de los despachos de abogados más importantes de España, Sí. que a día de hoy sigue teniendo su fama y su apellido, que es Presenta y Asociados. Y, en fin, es historia de nuestro país, historia de Valencia y encima lo que tú comentas. O sea, justo los catedráticos de Derecho tuvieron un papel fundamental en la construcción de la democracia post-franquista. Porque fueron los idearios y los defensores de esta nueva Constitución del 74, el régimen del 74, del 78, perdón, que fue lo que permitió que a día de hoy España tenga lo que comúnmente llamamos democracia. A los dos supervivientes de los padres de la Constitución les impusieron el Toisón de Oro hace una semana. ¿Ah, sí? Sí, a ellos dos y a Felipe González. Yo creo que, por ir concluyendo, tendemos muchas veces a ver la política como algo lineal. Esto lo explico a veces en clase tal que así, donde aquí está la derecha o la extrema derecha, aquí está la extrema izquierda y los partidos de centro. Y yo creo que en realidad la política es así, circular, donde la extrema derecha y la extrema izquierda al final casi se tocan, y lo opuesto a eso pues está aquí. Los últimos datos. Hoy muchos jóvenes no saben a qué partido político votan sus padres, algo impensable hace 30 años. Es curioso, al final el síntoma de que no se habla en casa. Una encuesta del CIS otra vez dice que la mitad de los españoles dice que ha cambiado su voto alguna vez por una conversación familiar. Bueno, puede ser. Porque te vas a la política y votas lo que dice tu padre. Es una opción. No es tu caso. Y curiosamente, las familias con más diálogo político tienden a tener mayor tolerancia hacia la diferencia de opinión. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si al final estás acostumbrado a debatir y a contrastar ideas, pues estás más acostumbrado a la tolerancia, con lo cual tu vida pues tiende a ser un poco más sencilla y menos drama queen, ¿no? Pues esto ha dado de sí la política y cómo se habla. La semana que viene tenemos un tema interesante. No sé cómo lo verán esto en Hispanoamérica, donde tienen regímenes políticos un poco más complicados. Si podéis, nos dejáis en comentarios cómo tratáis el tema en vuestros países, porque también hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la política mundial, pues somos unos privilegiados de poder hablar de esto con libertad en una casa, cosa que ahora mismo no es posible en ciertas partes del mundo y donde en este mismo país no era posible hasta hace unos cuantos años. Así que nos felicitamos por ello, nos emplazamos a la próxima semana y os deseamos que tengáis unos días estupendos y nos vemos en el próximo episodio. Que vaya muy bien. ¡Chao!